Buenas tardes, es miércoles 6 de marzo del 2013 y vamos a comenzar a hacer un repaso de los contenidos de la tercera evaluación del nivel 2. Hoy veremos en la asignatura de Ciencias Naturales la energía de procedencia externa del planeta. Bueno, lo primero que vamos a ver es el origen de la energía solar. La mayoría de la energía que nos llega a la Tierra procede principalmente del Sol, que es la estrella más cercana a nuestro planeta y que calienta a la Tierra. Se encuentra formado principalmente por gases de hidrógeno y helio y los cuatro átomos de hidrógeno se fusionan generando un átomo de helio en el núcleo del Sol. Esta fusión es lo que libera una gran cantidad de energía en el núcleo solar que puede llegar a alcanzar una temperatura de 15 millones de grados centígrados. Evidentemente, esta temperatura se transmite, esta energía calorífica se transmite a las capas superiores hasta llegar a la superficie, donde la temperatura es de 6.000 grados centígrados. Bueno, se pueden distinguir distintas capas concéntricas con características bastante homogéneas como para poder definir estas capas relativamente fácil. En nuestro caso solo podemos ver la atmósfera, es decir, desde la Tierra solo vamos a ver la capa más externa. Esta, como hemos dicho antes, presenta unas temperaturas de 6.000 grados centígrados. También se distinguen otras zonas más frías, que es lo que se conoce como manchas solares. Bueno, de dentro a fuera, las capas del Sol serían el núcleo, sería la zona más interna en la que tiene lugar la fusión del hidrógeno para dar helio. La energía, evidentemente, va a escapar por radiación, sería la región radiactiva, para hacerlo en las capas más externas por convección, sería la región convectiva. A continuación tenemos la fotosfera, que sería una fina capa de 400 kilómetros de espesor. Evidentemente, a escala del Sol decimos que es fina, aunque sea una barbaridad de kilómetros. Aquí se producen las energías luminosas que es el Sol y que va a llegar hasta la Tierra y se originan también las manchas solares. Serían zonas oscuras causadas por el enfriamiento de la fotosfera. La cromosfera, que tiene una tonalidad rojiza durante los eclipses, tiene un espesor mucho mayor que el anterior, tiene 14.000 kilómetros de espesor. Aquí es donde se van a producir las protuberancias solares, que serían erupciones de brillo muy intenso. La corona tiene un espesor de varios millones de kilómetros, ya que corresponde a la atmósfera solar. En esta capa se producen corrientes de partículas subatómicas que van a originar lo que se conoce como viento solar. Aquí en este dibujo podemos ver las distintas partes: la corona, cromosfera, la zona radiactiva y zona convectiva que habíamos comentado antes, el núcleo interno. La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnéticas que son emitidas por el Sol. Se miden con un instrumento denominado piranómetro. El prefijo pira quiere decir fuego. Estas radiaciones están compuestas por rayos gamma, que serían los más energéticos, rayos X, rayos ultravioletas, luz visible y rayos infrarrojos, que serían los menos energéticos. Bueno, la atmósfera va a actuar como filtro de la energía solar. Esto quiere decir que no todas las radiaciones van a llegar hasta la Tierra. La mayor parte de los rayos gamma, rayos X y los rayos ultravioletas son atrapados por las capas altas de la atmósfera terrestre. Algunos rayos son dañinos, con lo cual este filtro es beneficioso. Al suelo de rayos infrarrojos, el 50%, luz visible el 41% y rayos ultravioletas 9%. Según cómo recibimos la radiación solar en la superficie terrestre, vamos a diferenciar entre una radiación directa que llega directamente sin sufrir ningún tipo de cambio en su dirección desde el Sol, proyecta una sombra definida en los objetos opacos que se ponen en su camino. Es decir, se proyectaría una sombra, por ejemplo, sobre una persona, sobre una
edificio, ya que es una radiación directa del Sol. También vamos a distinguir una radiación difusa, que es la radiación que atraviesa la atmósfera por las nubes o absorbidas por esta. Va en todas las direcciones, se debe a los fenómenos de reflexión y absorción que se dan no solo por las nubes, sino también por el polvo atmosférico, los edificios, el suelo, las plantas, es decir, los distintos objetos van a reflejar y absorber la radiación y van a producir radiación difusa. En este caso no produce sombra. Las superficies que más radiación difusa reciben son las horizontales. Radiación reflejada es aquella que se refleja por la superficie terrestre. La cantidad que se refleja depende del coeficiente de reflexión que tenga la superficie. Es lo que se denomina albedo. El albedo es mayor en las superficies claras que en las oscuras y en las brillantes más que en las marrones. Por eso conviene protegerse con gafas gafas solares cuando se va a la nieve, puesto que la nieve es una superficie muy clara y refleja muy bien la luz solar. Las superficies horizontales no reciben ninguna radiación reflejada, pero sí lo hacen las superficies verticales. Podemos ver unos valores aproximados en esta figura sobre los valores del albedo en tanto por ciento reflejado. Por ejemplo, como acabo de mencionar, la nieve refleja entre un 90 y un 95, entre un 80 y un 95%, las tierras de cultivo entre un 10 y un 25%, el asfalto con oscuro entre un 5 y un 10%. La piedra y el ladrillo, en función de su color, pues va a variar de 20 al 40%. Los tejados oscuros reflejarán menos que los tejados claros, como habíamos comentado antes. Finalmente nos queda la radiación global o total, sería la suma de las tres radiaciones anteriores. En un día despejado, la predominante sería la radiación directa sobre la difusa. En un día nublado, la radiación predominante sería, por lo contrario, la difusa. Bueno, la energía que nos llega a la Tierra es muy pequeña comparada con la que libera la estrella solar. Sin embargo, esta energía hace que se produzca una circulación atmosférica, que se provoque el ciclo del agua, es decir, gracias a la energía que viene del Sol, el ciclo del agua sigue su curso, crea también el oleaje marino y las corrientes oceánicas y permite la existencia de vida en nuestro planeta. Si no fuese por el Sol, las temperaturas en nuestro planeta no serían aptas para la vida. Además, la presencia de agua, la atmósfera y otros factores. Bueno, respecto a la presión atmosférica, sería el peso que ejerce la atmósfera sobre la superficie de nuestro planeta. A nivel del mar, la presión atmosférica es de 1 kilogramo por centímetro cuadrado. Sin embargo, con la altura la presión disminuye. A mayor altura, menor presión. Es decir, tendremos, si lo vemos en el dibujo, tendremos más cantidad de atmósfera, de aire, si nos situamos a nivel de mar que en una montaña. Tendremos menor cantidad, por eso a mayor altura la presión disminuye. También van a influir otros factores climáticos, por ejemplo, en un mismo lugar con tiempo soleado, la presión será mayor en el mismo sitio con cielo nublado. Bueno, es importante que sepamos interpretar en mapas meteorológicos los elementos meteorológicos que van a determinar el tiempo meteorológico, van a ser la presión atmosférica, la temperatura, el viento y la humedad. Debemos tener en cuenta una serie de principios que van a influir sobre el tiempo meteorológico. La atmósfera terrestre no se calienta ni se enfría de manera uniforme. Por lo tanto, va a variar la distribución horizontal de la presión atmosférica. Esta variación en la presión atmosférica va a influir sobre el desplazamiento de las masas de aire. El desplazamiento de las masas de aire va a causar que el calor se transmita de unos lugares a otros. Este desplazamiento de calor es
responsable del tiempo y del clima y del balance calorífico de la Tierra. Además de movimientos de aire y calor, se transporta vapor de agua de un lugar a otro que va a producir precipitaciones y se condensa en forma de nubes y se la lluvia. Esto influirá sobre el clima y el tiempo. Los principios básicos se pueden representar mediante los mapas del tiempo, en los que se ilustra la presión atmosférica mediante las isobaras, que serían líneas que unen puntos con la misma presión atmosférica. La presión se expresa en milibares. Bueno, vamos a ver la representación de las isobaras en los mapas del tiempo. No todas las líneas isobaras se van a marcar numéricamente, pero se pueden deducir puesto que va a existir un intervalo entre dos líneas consecutivas de 4 milibares. Cuando las presiones superan los 13 milibares, vamos a denominar anticiclones o altas presiones. Nos acordamos, la A de anticiclones significa altas presiones. Se representa con la letra A. Lo podemos diferenciar en un mapa porque las isobaras tienen presiones muy separadas y suelen ser zonas amplias. En el caso de que las presiones sean inferiores a los 1013 milibares, hablaremos de borrascas o bajas presiones, que se van a representar con la letra B. Las isobaras están muy juntas y suelen ser zonas bastante más reducidas. Cuando dos masas de aire de temperaturas distintas entran en contacto, se forman los frentes fríos y cálidos. Los frentes fríos se producen cuando se encuentran masas de aire polar, es decir, muy frío, con masas de aire tropical, mucho más cálido. Se originan entonces borrascas ondulatorias. En este caso, la masa de aire frío desaloja la masa de aire caliente hacia arriba, debido a su menor densidad. En los frentes cálidos, la masa de aire caliente y más ligera remonta a la masa de aire frío. También en función de la diferencia de densidad. El aire caliente pesa menos, por lo tanto se eleva. Bueno, cuanto más cerca están las isobaras, quiere decir que la diferencia de presión en zonas muy cercanas es muy alta. Esto hace que los giros sean más intensos. Hay que saber también que en el caso de los anticiclones, los vientos giran en el sentido de las agujas del reloj, mientras que las borrascas girarían en sentido contrario a las agujas del reloj. Debemos conocer algunos términos meteorológicos, como las imágenes de satélite meteorológico. Serían imágenes digitales obtenidas por los satélites meteorológicos. Hay tres tipos: visible, infrarroja o la denominada de vapor de agua. Un ejemplo sería el Meteosat, que sería la Agencia Espacial Europea. Imagen de radar meteorológico se van a obtener mediante radares de observación. Se puede visualizar gráficamente variables como la lluvia, potencial, velocidad y dirección del viento, así como la posición y altura de las nubes. Inestabilidad. Es el estado de una masa de aire cuyas condiciones físicas se prestan al desarrollo de amplios movimientos de convección verticales. Cuanto más acentuado sea el gradiente de temperaturas verticales y más húmedo sea el aire, la inestabilidad será más profunda. Intensidad de precipitación. La precipitación se mide en milímetros de agua caída por unidad de superficie, en metro cuadrado. Un milímetro de agua de lluvia por metro cuadrado equivale a un litro. La intensidad se medirá como ligera. Serían 2,5 milímetros por hora. Las gotas se podrían identificar, es decir, no cae el agua de manera muy intensa. Moderadas de 2,5 a 7,5 milímetros por hora. Las gotas ya no se pueden identificar individualmente y se forman de una manera relativamente rápida los charcos. Fuertes sería a más de 7,5 milímetros por hora. La visibilidad en este caso es restringida y las salpicaduras, cuando rebota la gota de agua contra el suelo, levantan varios centímetros. Inversión térmica. Cuando el patrón normal de temperatura en la atmósfera se comporta de forma contraria a lo esperado, es decir, aumenta con la altitud. Lo normal es que la temperatura disminuya con la altitud, a razón de unos 6 grados por kilómetro. Pues cuando esto se produce un fenómeno contrario, hablamos de inversión térmica. Isobara sería la línea trazada sobre un mapa meteorológico con la que se unen puntos donde la presión atmosférica tiene el mismo valor.
Isoterma sería una línea trazada sobre un mapa meteorológico con la que se unen puntos donde la temperatura tiene el mismo valor. E isoyeta sería una línea sobre un mapa meteorológico con la que se unen puntos de igual cantidad de precipitación. Bueno, con esto doy por concluida la tutoría de hoy. Nos vemos la semana.